Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Calor? ¿Ese calor? No sé si sea posible prender los abanicos. No sé si a alguien le haga daño. ¿Nadie? Sí, vamos a prenderlos un ratito entonces para que no se vayan a dormir. Voy a ser breve, amén. Espero que estén bien en esta tarde, hermanos, cada uno de ustedes. Es una bendición poder estar una vez más aquí delante de ustedes. Yo sé que soy el menos digno, soy el menos capaz para pararme delante de ustedes. Yo sé que hay muchos de ustedes con el doble, tal vez el triple de años que yo. Así que yo sé que cualquiera de ustedes podría hacer un trabajo mejor, pero doy gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me da para poder compartir su palabra. Vamos a orar, hermanos, por favor. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la misericordia que tú has tenido para con nosotros. Señor, perdona nuestras faltas en esta hora, Señor, y permite que tu palabra pueda ser de edificación en nuestros corazones, que pueda ser de impacto en nuestro corazón, Señor, y también que usted haga la obra y que sea hable a cada corazón. Nos ponemos en tus manos, bendice la predicación de tu palabra, en nombre de Jesús, amén. Y amén. Para los efectos, hermanos, o para llegar al resultado de esta predicación, quiero ir un poco atrás en la historia. Personalmente en la escuela a mí no me gustaba la historia, no sé a ustedes, a mí era una de las clases que más me aburría la historia, aparte matemáticas, español, ciencia, pero historia era una de las clases que menos me gustaban. Incluso cuando estaba yo en el instituto bíblico, tenía un maestro, algunos de ustedes lo conocieron, el hermano Pino, me daba clases de historia y leíamos libros y leíamos un chorro de hojas y nunca entendía nada y no me gustaba la historia, no me gusta la historia, pero es importante ir por la historia, ¿ven, hermanos? Quiero llevarles al día 28 de junio de 1914. En este día estalla la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial participaron la mayoría de los países del mundo, por eso le llaman la Guerra Mundial, amén. Esta guerra fue detonada tras el asesinato de Francisco Fernando, príncipe del Imperio Austrohúngaro, durante su visita a Bosnia-Herzegovina. Un estudiante de una secta o de algún grupo simplemente no estaba de acuerdo con el estilo político o la ideología política de aquel gobierno y se le ocurrió matar a este heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Al comienzo del conflicto, el día 28 de junio de 1914 se declaró la guerra Serbia y al inicio del conflicto, las fuerzas se equilibraban en números de soldados, pero eran diferentes los equipos y los recursos que se usaban. Por ejemplo, los tanques de guerra, los acorazados, los submarinos, los obuses de grueso calibre y la aviación, entre otras innovaciones tecnológicas de la época. También se construyeron artefactos bélicos de gran poder de destrucción. Después que los franceses tomaron posiciones, cavaron trincheras alrededor y de lo largo de todo el frente occidental. Y ahora se estaba sumando Alemania y Francia a la guerra. Estas batallas principalmente se desarrollaron en trincheras. Los soldados se quedaban atrincherados por cientos de días luchando por la conquista de pequeños pedazos de terreno. En ese momento se llamó la guerra
de las trincheras. En 1917, los Estados Unidos, que hasta ese momento se habían mantenido al margen de todo ese desastre mundial, aunque ayudaba en cierta forma con capital económico y también con la venta de armas a los países, entonces Estados Unidos ingresa a esta guerra. Declaró la guerra a Alemania por temor a su poderío imperialista e industrial. Ese mismo año, Rusia salió de conflicto debido a la Revolución Rusa de 1917, que derrocó el zar e implementó el régimen socialista ruso. Entonces, la Primera Guerra Mundial se dividió en tres fases. La primera fase de 1914 inició con el asesinato de este príncipe heredero al trono. También ocurrieron varias declaraciones de guerra en el mes de agosto de 1914. A comienzos del mes, Alemania declara la guerra a Rusia y luego a Francia. El día 4 de agosto, el Reino Unido declara la guerra a Alemania. Un día después, el Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Rusia. Hubo gran movilización de tropas del Reino Unido, Francia y Rusia, que eran aliados, y también la alianza del Imperio Austrohúngaro, Italia y Alemania. También se desarrolló batallas con equilibrio entre los dos bloques militares. Los países implicados en el conflicto ahora pasan a producir armas bélicas a gran escala. Ya no solamente se conformaban con comprar armas y armamento y artefactos bélicos para matar. Ahora ellos mismos se lanzaron a producir sus propias armas. Y las mujeres fueron utilizadas como mano de obra en la industria del armamento. La segunda fase fue de 1915 a 1916. Esta fase fue conocida como la Guerra de las Trincheras. Se disputó el territorio con muchas muertes y muchos militares heridos. Estas batallas ocurrían principalmente en áreas rurales y poco habitadas. Las conquistas territoriales eran lentas y también se caracterizaban por el equilibrio entre los dos ejércitos. Y la tercera fase, que fue la fase final de 1917 a 1918, Rusia sale de la guerra en 1917 tras el evento de la Revolución Rusa. Entrada de los Estados Unidos en abril de 1917, fortaleciendo al bloque militar de la Triple Entente. La entrada de los Estados Unidos es señalada por muchos historiadores como el factor decisivo para la victoria de estos países. En 1918, debilitados los países de la Triple Alianza, es decir, Alemania, Francia y Austrohungría, se firmó el Tratado de Paz en París el 11 de noviembre de 1918. Durante la Primera Guerra Mundial, hermanos, murieron aproximadamente 9 millones de personas, entre civiles y militares. El número de heridos entre civiles y militares quedó en unos 30 millones de personas. Se desarrollaron varios armamentos de guerra, como por ejemplo los tanques de guerra y los aviones caza. También se desintegró el Imperio Otomano y Austrohúngaro. Se fortaleció los Estados Unidos en el escenario político y militar mundial. Se creó la Liga de las Naciones con el objetivo de garantizar la paz mundial. Se firmó el Tratado de Versalles, que impulsó una serie de sanciones a la derrotada Alemania. Se generaron crisis económicas en Europa en función de la devastación causada por la Gran Guerra y también de los elevadísimos gastos militares. Se fortaleció y se desarrolló la industrialización y surgió resentimiento
o sentimiento de revancha por parte de Alemania por las duras penas impuestas por el Tratado de Versalles. Tiempo después, muchos años después, venimos a caer a la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, y fue una contienda armada internacional que involucró a prácticamente todas las naciones del mundo. Se desarrolló durante 6 años y un día comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945. Se enfrentaron principalmente las potencias del eje, que fueron Alemania, Italia y Japón, contra los aliados Francia y Reino Unido, a los que acabarían uniéndose en 1941 Estados Unidos. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor en Hawái, la Unión Soviética, después del intento de Alemania por conquistar Europa, la guerra tuvo una causa similar a la Primera Guerra Mundial. El afán de Alemania, de Italia y Japón por expandir sus dominios territoriales, por dominar Europa, Asia. El 7 de diciembre de 1941, la ofensiva militar japonesa ataca a una base militar ubicada en Pearl Harbor, en Hawái. Al siguiente día, los Estados Unidos declaró la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941. También las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por el presidente de los Estados Unidos contra el Imperio del Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente, lo que contribuyó junto con la guerra a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intenso bombardeo, otras 67 ciudades el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man, hombre gordo, el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Entre 105,000 y 120,000 personas murieron y 130,000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Tiempo después, en Ucrania, hubo un accidente nuclear que acabó con miles de vidas. En la Segunda Guerra Mundial se usaron autos blindados, se usaron rifles de asalto, se usaron bazucas, lanzagranadas, aviones, bombas, entre otros. Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron la caída de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, el fin del imperialismo japonés, también la destrucción de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía, y generó la muerte de más de 60 millones de personas y la creación de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de ese año. Mismo año para asegurar la paz internacional y la prevención de futuros conflictos. Tiempo después, Estados Unidos también declara la guerra en contra de Irak, cuando Al Qaeda tumbó las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Y así podemos ir por la historia, hermanos, examinando y viendo las guerras que han ocurrido durante el mundo, durante la historia del mundo. Pero quiero que me acompañe, por favor, a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6.
Efesios capítulo 6 y en el versículo 12. Efesios 6 y en el capítulo 12. ¿Están ahí, hermanos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra, ¿qué dice, hermanos? Sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La verdad, hermanos, es que usted y yo en este preciso momento estamos en una guerra, pertenecemos a un ejército, somos soldados de un ejército y estamos en una guerra. La palabra de Dios dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios dice en Timoteo: tú pues, hijo mío, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La verdad es que estamos en una guerra, hermanos. Amén. La verdad es que estamos en una guerra y usted y yo somos soldados aquí. Sí. Estamos en una guerra espiritual. Una guerra espiritual que se lucha día con día. Una guerra espiritual contra un enemigo poderoso, pero que luchamos y luchamos y luchamos todos los días, día con día. Vivimos en una guerra espiritual. Mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 2 y el versículo 11, por favor. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Mire lo que la palabra de Dios dice aquí. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pero dice: para que Satanás no gane ventajas alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos cómo Satanás trabaja, sabemos cuáles son sus armas, pero la verdad es que nosotros no estamos conscientes de que vivimos en una guerra espiritual todos los días de nuestra vida. Y que Satanás, nuestro enemigo, no está jugando, hermanos. Satanás, nuestro enemigo, no está jugando y está atacando y tiene sus objetivos en la mira. Nuestros enemigos, Satanás, la desesperanza, la desolación, el mundo, las drogas, el alcohol, los caminos perversos, los malos pensamientos, la inmundicia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, los enojos, las disensiones, los homicidios, las borracheras, las envidias, las mentiras, etcétera, etcétera, hermanos. Oh, Satanás usa bien sus armas. Satanás usa bien sus armas y quiere implementar en los soldados cristianos estas sus armas. La desesperanza. Oh, ¿cuándo será que el Señor Jesús venga por nosotros? Es una batalla esta vida. Ya mejor quiero irme al cielo. Ya mejor quiero morirme. No tengo esperanza. Y hay mucha gente también perdida en el pecado y no tiene una esperanza. Sabe que van a morir un día y van a ir al infierno por la eternidad. La desolación, el mundo y sus modas perversas, las drogas, el alcohol, los caminos de la perdición, los caminos que Satanás ofrece a nuestros jóvenes hoy en día. Los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Satanás usa sus armas.
Satanás quiere implementar en nosotros, los soldados cristianos, sus dardos de fuego. Dice la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Nos damos cuenta, hermanos, o se mira, por ejemplo, en los días de Halloween, que las iglesias hacen fiestas de Halloween. Sí. Se miran en iglesias que cuando va a jugar la selección, ahí en las pantallas de la iglesia, y ponen el partido antes de la predicación. La música mundana se ha introducido en la iglesia. La desesperanza, la desolación, la hipocresía. ¿Cómo hay hermanos hipócritas? Amén. Todos estos nuestros enemigos. Mire lo que dice, por favor, en Efesios capítulo 6. Ahorita vamos a regresar a alguna cita en Corintios, pero vamos primero a Efesios capítulo 6. Y el versículo 13. Versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis, ¿qué dice, hermanos? Apagar, ¿qué dice? Todos los dardos de fuego del maligno. Satanás está atacando. Satanás está consciente de esta guerra. Y Satanás no está jugando. Nuestros enemigos no están jugando. Pero nosotros nos pasamos peleando entre nosotros. Amén. Oh, la palabra de Dios dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que se empeñan todos los días por llevarse la inocencia de nuestros niños, por llevarse lo más precioso de nuestros jóvenes, por llevarse a los matrimonios, por llevarse a los hijos, por llevarse a los padres. Amén. Estamos en una guerra. Vivimos en una guerra espiritual. Por eso dice ahí la lucha diaria de cada cristiano. Pero debemos nosotros primeramente entender que vivimos en una guerra, hermanos. ¿Usted cree que estos militares, que estos soldados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial estaban jugando? No, hermanos, las bombas que tiraban mataron gente, las armas que fabricaron mataban gente. No estaban jugando, era un conflicto mundial, hermanos. Nuestro enemigo no está jugando, pero debemos entender que estamos en una guerra, que tenemos armas. Mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10 y el versículo 4. 2 de Corintios capítulo 10 y el versículo 4, por favor. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no portamos un cuerno de chivo, amén, hermanos. No portamos una R15, un M4, un M16. No portamos armas de fuego, sino que nuestras armas no son carnales. Pero dice, sino, ¿qué dice, hermanos? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de las fortalezas. Son poderosas en Dios, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Nuestras armas no son carnales, hermanos. Nuestras armas son
poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Tenemos armas. También portamos uniforme. Mire lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 13, por favor. Efesios 6, 13. Efesios 6:13 en adelante dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos nuestro uniforme, tenemos nuestras armas que son poderosas en Dios, tenemos nuestro uniforme que es espiritual, que es la ganancia de almas, que es la fe, que es el escudo de la fe, que es el yelmo de la salvación, que es la espada, que es la palabra de Dios. Pero tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Oh, no tenga temor, hermano. La guerra un día va a terminar. La guerra un día va a terminar, y es el ejército de Cristo quien estará de pie. Tenemos que portar nuestro uniforme. Tenemos que portar nuestras armas. Usted no sabe, hermano. ¿Alguno de ustedes ha sido militar alguna vez? ¿Marino, militar, policía? ¿Usted, hermano? ¿Qué fue? ¿Marino, militar? Militar. ¿Qué sentía usted cada que ponía el uniforme en usted? No, pues como mi papá era militar y yo lo veía como se ponía su uniforme, que sentía algunos reportajes que a respetar por ejemplo el uniforme. Como cristianos debemos portar nuestro uniforme con lealtad. Debemos portar nuestro uniforme con, no quiero decir orgullo porque el orgullo es pecado, pero con honor, con valentía, con porte, con clase. Amén, hermanos. Debemos portar nuestro uniforme. Tenemos un uniforme. Yo ni siquiera soy militar, ni siquiera soy marino, mucho menos policía. Soy un simple guardia de seguridad, hermano. Y cada que me pongo el uniforme, un día te voy a prestar para que sienta lo que yo siento, ¿eh? Iba a decir una broma, pero tal vez se eche a perder todo lo que ya he dicho. Mejor lo dejamos para después. Tenemos un uniforme, tenemos también un capitán. Tenemos nuestro capitán. Mire lo que dice en Apocalipsis 19:11, por favor. Apocalipsis 19:11. Vamos a ver a nuestro capitán. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama como, hermanos, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre, ¿cuál es su nombre, hermanos? El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestimenta y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro capitán, hermanos. Ese es nuestro capitán. En pos de él vamos a la lucha. En pos de él vamos a la guerra. En esta guerra espiritual diaria. En pos de él vamos a la lucha. El que se llamaba fiel y verdadero, también su nombre es el Verbo de Dios, y también conocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Puedo imaginar la majestad de nuestro capitán?
aunque es inimaginable, hermanos. Pero lo que nuestra mente finita puede llegar a entender de su majestad. Imagínense, hermano, lo que está leyendo aquí. En su muslo tiene este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y era para que todos brincáramos en pasión y en furor y decir: amén, gloria a Dios, estamos con nuestro capitán. Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro capitán. En pos de Él vamos a la guerra. En pos de Él vamos a la lucha. Portando nuestro uniforme, portando nuestras armas. En pos de nuestro capitán. Tenemos también nuestra trinchera. Mire lo que dice Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, por favor. Hebreos 10:25. Desde el 24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos nuestro capitán, tenemos nuestras armas, nuestro uniforme, y también tenemos nuestra trinchera. Qué lástima que muchos no vinieron a la trinchera hoy. Muchos no vinieron a recibir el entrenamiento para la guerra espiritual diaria. Muchos no vinieron a recibir sus nuevos cartuchos. Muchos no vinieron a renovar sus almas, a renovar sus espíritus. Pero gloria a Dios que ellos no vinieron y nosotros vinimos. Amén. Tenemos nuestra guerra, tenemos nuestras armas, también tenemos nuestro uniforme, nuestro capitán, nuestra trinchera. ¿Y sabe qué más tenemos, hermanos? ¿Sabe qué más tenemos? Se lo voy a decir en secreto para que nuestro enemigo que está allá afuera no nos vaya a escuchar. Amén. ¿Están listos? Pongan mucha atención, hermanos. ¿Están listos? ¿Sabe qué más tenemos? La victoria. ¡Wow! ¡Tenemos la victoria, hermanos! Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, por favor. Estamos con el vencedor, estamos con nuestro capitán que ha vencido a la muerte. Tenemos la victoria y gracias al Señor. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8, desde el versículo 28 en adelante. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Dijo un pastor, yo creo que Pablo era mexicano, siempre andaba diciendo ¿qué pues? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, hermanos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos la victoria, hermanos. Tenemos la victoria, estamos del lado correcto, estamos en el ejército correcto, tenemos la victoria. Pero esta guerra no se ha acabado. Seguimos luchando y seguimos peleando y seguimos arrebatando las almas de las garras de Satanás y de las puertas de las llamas del infierno. Seguimos luchando, seguimos peleando, seguimos portando nuestro uniforme, seguimos en pos de nuestro capitán, seguimos en esta guerra, seguimos con nuestras armas, seguimos asistiendo a la trinchera. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que dijo: mirad las aves del campo, mirad las flores, mirad la hierba que crece,
Ni aun Salomón se vistió como una de ellas. Dios las viste así. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Él es nuestro capitán, quien tiene la victoria. Y saben, no tenemos un capitán que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo. Amén. Conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Tenemos un capitán que puede entendernos. Tenemos un capitán que tiene la victoria. Pero es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que estamos viviendo en una guerra espiritual. Que estamos en una guerra, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Tenemos nuestra guerra. Tenemos nuestras armas, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestro uniforme que portamos con honor. Tenemos también a nuestro capitán. Tenemos una trinchera y tenemos la victoria. Pero vivimos en una guerra espiritual. Vivimos peleando. Vivimos luchando. No baje los brazos, hermano. No baje los brazos. Con este mensaje solamente quiero animarles a usted a que siga luchando, a que esté por Cristo firmes, a que siga adelante con valor, a que esté firme hacia adelante todas las huestes de la fe, sin temor alguno, porque Jesús, nuestro capitán, nos ve, que es el jefe soberano, que Cristo al frente va. Y luego dice la otra estrofa, dice, y óigalo el averno lleno de pavor. Oh, Dios nos ha dado la victoria. Pero ¿será usted y seré yo un cristiano victorioso? Dios nos ha dado la victoria, pero somos nosotros victoriosos. Vivimos en una guerra. Y no baje los brazos. Siga luchando. Siga echando balas, amén. Siga viniendo a ganar almas. No se desanime. Siga yendo por esos niños que vienen a la iglesia. Siga yendo por esas personas. Siga yendo a tocar las puertas. Porque de esa manera vamos a ganar la victoria. De esa manera vamos a quitarle víctimas a Satanás. Más de 60 millones de personas murieron. Muchos de ellos no tenían nada que ver en la guerra. Muchas personas están yendo al infierno, que no están ni siquiera de un lugar ni de otro. Pero al no estar en uno, están propensos al otro. Pero Dios nos ha puesto, Dios nos ha mandado ir por ellos. Dice la Biblia en Judas 23, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. Tenemos una guerra, hermano. Tenemos un enemigo que no está jugando. Tenemos la victoria, pero debemos de portar nuestro uniforme, nuestras armas, y llevar en nuestro corazón la trinchera, seguir en pos de nuestro capitán, porque Él es el vencedor. No piense que por sus propios méritos o porque es usted el más guapo de la iglesia, usted tiene la victoria. No, no es por eso. Tenemos la victoria al seguir a Jesús. Tenemos la victoria porque Él es el vencedor, porque Él es quien venció la muerte con poder. Se levantó de esa tumba venciendo la muerte y derribando todos los argumentos que pudieran levantarse en contra del conocimiento de Cristo. Somos nosotros soldados, hermanos. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estamos en guerra. Ánimo. Échele ganas. Hay que echarle ganas, hermanos. Muchos, cuando el pastor anunció la campaña evangelística, dicen, ay, qué flojera. Ay, el pastor hizo locura.
Oh, pero le invito a que venga y se empape. La perspectiva de afuera es muy diferente a la perspectiva de adentro. Ay, el pastor, otra campaña evangelística. Ay, luego va a querer hacer el Día del Amigo en noviembre. Ay, el pastor quiere hacer un retiro de varones en diciembre, que no ve que hace mucho frío. No llore, amén. Amén. Somos soldados. Somos soldados del ejército, del campeón. Padre Celestial, gracias porque estamos del lado correcto. Gracias porque tú nos has permitido venir y tener conocimiento de tu palabra. Gracias por salvar nuestras almas. Señor, perdona nuestra osadía, perdona nuestra ignorancia, perdona, Señor, todos nuestros defectos y perdona nuestras debilidades, Señor, y fortalécenos, Padre, en tu palabra y fortalécenos en ti, Señor, en tu espíritu, para poder tener victoria sobre las acechanzas del diablo, para poder tener victoria en esta guerra espiritual, la lucha diaria de cada cristiano. Bendice a mis hermanos, bendice la invitación. Gracias en Cristo. Pastor, sigan orando, hermanos, sigan orando. El altar está abierto, hermanos, si alguien quiere venir. Yo no sé de qué manera Dios le habló a su corazón, yo sé que me habló a mí. Nos hemos olvidado, hermanos, de que estamos en guerra. Nomás estamos buscando el confort. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por el ánimo, Señor, pero también gracias por recordarnos que hay una guerra continua. Aprendemos a acoplarnos, Señor, con el enemigo. El enemigo dice, yo no te molesto, yo te quieto. Y pensamos que son bendiciones de Dios, el estar bien, y que el enemigo no nos moleste. Porque nos ha olvidado, Señor, que tenemos una guerra continua. El enemigo ha querido neutralizarnos, Señor, y en muchos casos lo ha logrado. Ayúdanos, Padre, a tener un fervor por ti, Señor, por tu palabra. Perdónanos, Señor, de verdad. Nos ponemos en tus manos, bendice a mis hermanos que se postran. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.